En Tailandia, miles de personas deciden dejar atrás su dinero, sus relaciones y la vida que conocían. Estudian, trabajan, ríen y conviven con el mismo mundo al que supuestamente han renunciado. No cobran un sueldo, no pueden casarse y algunos empiezan esta vida cuando todavía son niños. Y si vivir con mucho menos les hace sentirse más libres, ¿qué dice eso sobre la vida que llevamos nosotros? Hoy vamos a entrar en su rutina para descubrir cómo viven realmente los monjes budistas en Tailandia, pero sobre todo para intentar entender por qué alguien elegiría vivir de esta manera. ¿Quiénes son realmente los monjes de Tailandia? La respuesta está en una sola palabra: el budismo. Más del 90% de la población tailandesa practica una religión que se llama Trabeada, que es la rama más antigua de esta religión, y que pone en gran énfasis la meditación, la disciplina y el desarrollo personal. Por eso aquí los monjes no solo son personas que viven en un templo, forman parte de esta sociedad. Aquí no se les ve como una atracción turística, se les trata con muchísimo respeto. De hecho, es muy habitual que cuando un monje entra en un autobús, las personas le cedan el asiento. Muchas familias hacen grandes donaciones recurrentemente a los templos. Y recibir la bendición de un monje cuando se empieza un nuevo trabajo o se abre un negocio es súper habitual. Desde pequeños, muchos tailandeses crecen con los monjes formando parte de su vida diaria. Los templos no son solo lugares para rezar, aquí se hacen enseñanzas, son centros de reuniones y se celebran las ceremonias más importantes de la comunidad. Y aquí os voy a lanzar un dato que quizás os sorprenda. Aquí en Tailandia, ser monje no significa serlo para siempre. No siempre tienes que dejar toda tu vida al lado. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo alguien se convierte en monje? Probablemente la respuesta no sea la que te imaginas, porque aquí en Tailandia convertirse a monje no es una decisión para toda la vida. Hay dos grupos principales de monjes: el primero, que es el que dedica toda su vida al budismo, y el segundo, que suele ser más grande, son personas que ordenan un periodo de su vida, unas semanas o unos meses, para ser monje. Después de ese periodo vuelven otra vez a su vida con total normalidad, a estudiar, a trabajar. De hecho, para los padres es un gran honor que su hijo se meta un tiempo a ser monje. Se cree que ese acto genera méritos, que son un conjunto de buenas acciones que, según la tradición budista, beneficia a quien se ordena monje y a sus familiares. Por eso, para muchos jóvenes no es solo un acto religioso, es una forma de agradecer a su familia todo lo que han hecho por ellos. Quizás ahora muchos os estaréis preguntando lo mismo, ¿pero hay niños monjes? Sí, lo que en realidad reciben otro nombre, se les llaman novicios. Muchos proceden de familias con pocos recursos y como aquí se les da formación, enseñanzas budistas, alojamiento y comida, es una muy buena opción de futuro para ellos. Otros simplemente siguen una tradición familiar o una vocación desde muy jóvenes. El día de la ordenación, que es el día que se convierten a monjes, está lleno de simbolismo y uno de los más importantes es el afeitado de la cabeza, porque simboliza dejar atrás el ego y empezar una nueva vida de una forma más sencilla. Después pasan a recibir la túnica azafrán y pasan oficialmente a formar parte de la comunidad monástica. Pero convertirse a monje es solo el principio. Una vez dentro, su vida cambia por completo. Y es justo lo que os voy a contar ahora. Cuando alguien se convierte a monje, su vida cambia por completo. Y cuando decimos por completo, es literalmente así. Cuando nosotros aún estamos durmiendo, para muchos de ellos el día ya ha empezado. Muchos de ellos suelen empezar su día entre las 4 y las 5 de la mañana y lo que primero suelen hacer es la meditación
y los rezos. Es un momento de silencio absoluto, donde entrenan su mente antes de empezar todo el día. Y aunque para muchos puede parecer una rutina relajada, requieren una disciplina enorme. Y después llegan las tareas, porque los monjes no se pasan todo el día sentados meditando. Ellos mismos son los que se encargan de limpiar los templos, barrerlos, cuidar los jardines e incluso preparar espacios para las ceremonias, es decir, colaboran para cuidar el sitio donde viven. Cada tarea forma parte de un aprendizaje. La idea es cultivar la humildad y que ningún trabajo esté por encima de otro. Aparte, en muchos templos ofrecen clases de idiomas, de informática o incluso asignaturas generales para los novicios más pequeños. Es decir, un templo no es solo un lugar para rezar, es un lugar donde se aprende constantemente. Los monjes también tienen tiempo de descanso, tienen tiempo para conversar con otros monjes, leer, recibir visitas o incluso participar en actividades de la comunidad. Porque aunque cueste de creer, los monjes no viven aislados del mundo, mantienen una relación muy cercana con la gente que les rodea. Pero hay un momento del día que quizás sea el más importante de todos. Hay un ritual que se repite cada mañana desde hace siglos. Los monjes salen del templo y la comunidad les ofrece comida como una muestra de respeto y gratitud. Una tradición que no solo alimenta monjes, simboliza el vínculo que hay entre el budismo y la vida cotidiana de millones de personas. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. A simple vista puede parecer que los monjes están pidiendo comida, pero la realidad no es así. Ellos ni eligen ni piden. Simplemente ellos salen con su cuenco y caminan en silencio, y las personas que lo desean hacen una ofrenda de una manera completamente voluntaria. No es un intercambio, no esperan nada a cambio, es simplemente un acto para mostrar respeto y generosidad. Para los tailandeses, ofrecer comida a un monje es una forma de hacer mérito. Una buena acción que, según la tradición budista, ayuda a cultivar valores como la generosidad, el despego y la compasión. Por eso, muchas personas se levantan antes del amanecer para preparar comida y esperar pacientemente el paso de los monjes. Es una escena cotidiana que forma parte de la vida de millones de personas en todo el país. Y hay un detalle que suele sorprender mucho. En la tradición trabeada, los monjes normalmente no cocinan para sí mismos. Dependen de las ofrendas que reciben de la comunidad para alimentarse. Esa dependencia no se entiende como una debilidad, sino como una forma de recordar que la vida monástica y la sociedad se sostienen mutuamente. Los monjes ofrecen enseñanzas y guía espiritual, y la comunidad les proporciona el alimento necesario para continuar con esa labor. Lo que reciben durante esa ronda suele ser la base de su alimentación diaria. Siguiendo las normas tradicionales, la mayoría de monjes no vuelve a tomar comidas sólidas después del mediodía. Por eso, esta salida de cada mañana es tan importante. Pero recibir comida cada mañana es solo una pequeña parte de su vida, porque una vez regresan al templo empieza la parte más exigente de todo: vivir bajo un conjunto de normas que apenas han cambiado desde hace siglos, y algunas de ellas os van a sorprender muchísimo. Después de conocer cómo es un día en la vida de un monje, toca una de las preguntas que quizás más curiosidad despierta. ¿Qué normas tienen que seguir? Los monjes budistas de la tradición Theravada siguen un código de disciplina llamado Vinaya. En él se recogen 227 reglas que regulan casi todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, cómo vestir, cómo comer, incluso cómo relacionarse con otras personas. Esto no es para hacerle la vida más difícil, sino todo lo contrario. Probablemente la regla más conocida de todas es el celibato. Los monjes renuncian al matrimonio y a las relaciones sentimentales para dedicar toda su atención al camino espiritual. No porque el amor sea algo negativo, sino porque consideran que reducir los apegos les ayuda a alcanzar una mayor serenidad y concentración. Se entienden como una herramienta para entrenar la mente y aprender a vivir con menos necesidades materiales. Aún así, los monjes también cometen errores.
Si un monje rompe una norma menor, en muchos monasterios puede tener que confesarlo públicamente ante la comunidad. Muchas de estas normas buscan ayudar a disminuir las distracciones del día a día y ayudan a desarrollar cualidades como la paciencia, la humildad, el autocontrol y la meditación. Es una manera de centrar la atención en el desarrollo personal y dejar las preocupaciones del día a día a un lado. Y después de hablar de las normas, seguramente habremos escuchado algunas cosas sobre los monjes. Pero, ¿cuántas de ellas son verdad? Después de todo lo que hemos aprendido hoy, todavía nos surgen algunas preguntas, como por ejemplo, si los monjes pueden conducir, tener teléfono o viajar. Aunque muchos penséis que los monjes están desconectados del tema de la tecnología, la realidad es que sí que pueden tener teléfonos e incluso ordenadores. Los utilizan sobre todo para estudiar, para comunicarse con sus familias cuando es necesario. Por ejemplo, los monjes se desplazan para estudiar, participar en ceremonias o incluso enseñar budismo en otras regiones o países. Uno de los mitos que más he escuchado personalmente es que los monjes no pueden reírse, y eso es totalmente falso. Los monjes pueden bromear, pueden hablar con otros monjes, lo que intentan evitar es el apego. Ahora que ya sabemos cómo es la vida de un monje, creo que es muy importante hablar un poquito de cómo debemos comportarnos nosotros cuando estamos en un templo o hablamos con ellos. Porque hay pequeños gestos que pueden marcar una gran diferencia entre ser un viajero respetuoso y cometer errores sin darnos cuenta. Y aunque los templos dejen entrar visitantes, no dejan de ser lugares sagrados. Por eso consideramos que unas pequeñas normas básicas, aparte de mostrar respeto, os ayudarán a disfrutar de la experiencia. Si vais a visitar un templo, la primera cosa a tener en cuenta es la vestimenta. Lo ideal es llevar los hombros y las rodillas cubiertos. Sí que es verdad que hay templos que son más flexibles, pero en otros, si la ropa no es correcta, directamente no te dejarán entrar. En otros templos te dejarán pareos para que te puedas cubrir, y hay incluso en otros que debemos llevar los zapatos cerrados. Diría que ese es el Gran Palacio, pero es súper importante informarse antes. Al fin y al cabo, para ellos no son monumentos, son lugares de culto y hay que respetarlos. Si queréis sacarle una fotografía o un vídeo, intentar hacerlo siempre desde la distancia, sin interrumpir lo que están haciendo. Es muy importante mantener el espacio. Y una curiosidad que sorprende a mucha gente es que los monjes budistas de la religión Theravada lo que hacen es intentar evitar siempre el contacto físico con las mujeres. Por eso, si una mujer le entrega una ofrenda a un monje, siempre intenta dejarla encima de una mesa, de una tela, o se la pasa a otra persona para que esta persona se la entregue al monje. No es una falta de respeto hacia las mujeres, es una norma de disciplina para que los monjes puedan seguir manteniendo sus votos. También queremos recordar algo súper sencillo, que es la norma de quitarse los zapatos antes de entrar a un templo. Pero aquí no es solo para entrar a un templo. En muchos comercios y casas de Tailandia te hacen quitarte los zapatos. También, si os sentáis frente a una imagen de Buda, los pies deben de ir mirando hacia atrás, porque los pies son la parte menos sagrada del cuerpo, así como la que más, la cabeza. Son pequeños detalles culturales que para nosotros pueden parecer insignificantes, pero aquí tienen un gran significado. Después de conocer su rutina, sus normas y el papel tan importante que tienen para esta sociedad, creo que es imposible volver a mirar a un monje de la misma manera, porque detrás de cada túnica naranja se esconde algo que va mucho más allá. Y eso nos lleva a la gran reflexión de este vídeo. Cuando nosotros empezamos teníamos muchísimas preguntas. Cómo vivían, por qué se metían a monjes y por qué eran un papel tan importante aquí. Y creo que después de pasar todo el día conociendo su mundo, la respuesta va mucho más allá. Los monjes no son atracciones turísticas, no están pensados para posar en una foto. Son personas que han escogido un estilo de vida basados en la disciplina, la sencillez y el aprendizaje constante. Una forma de entender la vida muy diferente a la nuestra, pero que lleva formando parte de Tailandia desde hace siglos. Y para nosotros lo más bonito de viajar no es simplemente descubrir lugares nuevos, sino conocer a las personas que viven en ellos. Porque conocer sus costumbres, sus creencias, hacen que veas al país con una perspectiva totalmente distinta. Y eso es lo que a nosotros nos llena.
Es que a partir de hoy, cada vez que os crucéis con un monje de Tailandia, no solo veáis una túnica naranja, sino entendáis la historia, las creencias y todo lo que simboliza para este país. Si estás organizando tu viaje a Tailandia o algún amigo lo está haciendo, recuérdale que en tu guía en Tailandia organizan excursiones totalmente en español. Desde Phuket hasta Krabi, Koh Samui, Ayutthaya, Chiang Rai, por todo el país. Con experiencias totalmente increíbles, te lo organizan desde cero, así que el link te lo dejamos en la descripción. Y sobre todo, si este vídeo te ha enseñado, te ha creado curiosidad, te ha respondido alguna de tus preguntas que tenías por ahí, por favor déjanos un like y una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!